Nada en particular, todo en general. Muchos compatriotas, demasiados, vieron, vivieron, vimos esto. Protagonizaron. Sí. Mucha gente preocupada, con razón, mucho temor. Dicen los que andan poniendo el sensor en la base de la sociedad, desde la política, desde la iglesia, desde las organizaciones no gubernamentales, mucho temor porque se desmadrara más todavía lo que sucedió. ¿Qué Argentina vive esto, Katz? Es muy complejo y muy difícil abordar una situación así en poco tiempo y no tenemos tampoco el conocimiento detallado de lo que ocurre por dentro de esa Argentina. Pero yo diría tres cosas, si me permiten. La primera es, pongamos eso en el marco de una escena más amplia. A la escena le ponemos un título, 30 años de democracia. Ponemos una gran cantidad de declaraciones celebrando esta democracia. Ponemos una fiesta en Plaza de Mayo, ponemos a la presidenta bailando al son de la cacerola, pero pongamos también muertos, porque no es solo la violencia, hay muertos. Pongamos un 30% de inflación. No porque haya un 30% de inflación, sino porque de nuevo hay un 30% de inflación. Pongamos una clase política que pide que la Iglesia resuelva los problemas. Uno y otro invocando a la Iglesia. Armemos una escena y pensemos qué es lo que pasa en esa escena. No porque unas cosas expliquen las otras. No digo que porque la clase política actúa como actúa, se justifica o se explica esta violencia, que es muy difícil de explicar. Pero hay un cuadro que es un cuadro muy, muy preocupante. Y yo lo que diría es, escuché en estos días un comentario, el país está en disolución. Y yo digo, no, el país está disuelto. No, porque el país está disuelto y hay momentos de silencio sobre esa disolución. Porque todas estas Argentinas que hoy vemos exacerbadas existen hace muchos años y no se integran. Hay una Argentina de la pobreza, hay una Argentina de la violencia, hay una Argentina del crimen organizado que está creciendo, hay una Argentina de una política que no mira sus responsabilidades, pero dice los dirigentes tienen que asumir sus responsabilidades. Lo dice la dirigencia. Los dirigentes tienen que. Hay todas esas Argentinas de un gobierno que baila al son de los saqueos y de los muertos, con artistas populares que piden a Dios que la muerte no les sea indiferente. Quiero decir, esto existe desde hace muchos años. En momentos difíciles se exhibe. Entonces, yo creo que hay que salir de la idea de la crisis, de la idea del momento, de la idea de este diciembre, porque lo que pasa en diciembre no es lo que pasa en diciembre. Es la versión dramática de lo que está pasando en nuestro país. Ese es el país que tenemos. A veces es más visible, a veces es menos visible. Ahora, ¿qué tiene que ver este país que usted describe? De alguna manera, resumiendo la idea, corríjamela, usted dice, miremos la película, no miremos cada foto. Ahora, ¿qué tiene que ver este país con la democracia, con la exaltación de la democracia como un logro que lo es, al menos en algunos aspectos? Por supuesto que las deudas son enormes. ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra? Porque yo creo que hay entre otros muchos problemas, hay un problema básico y es que la dictadura se ha convertido en la coartada para sentirnos satisfechos de cualquier cosa que tenemos. Reflejados en el espejo de la dictadura, todo es magnífico. La celebración de la democracia se hace contra aquello, se hace comparando con aquello, pero no se hace con el discurso de un proyecto común, de un futuro que nos convoque con conflicto, pero digo, esta idea de una sociedad, yo diría, hablar de disolución como yo lo hacía antes. Estamos cohabitando el país, no estamos conviviendo en el país. La democracia es un régimen de construcción de lo común. No es un modo de diferenciarse de la dictadura. Por supuesto, contra una dictadura todo es mucho mejor. Pero 30 años después, piensen ustedes, el 57% de la población argentina nació después de que Alfonsín asumió el gobierno. El 75% o no había nacido o tenía menos de 18 años cuando Alfonsín asumió el gobierno.
La sociedad tiene que hablar para ellos y con ellos. No tiene que hablar de lo que fue y por qué somos mejor que aquel. Es fácil ser mejor que una dictadura sanguinaria. Es difícil hacer un país para los que viven en él y para los que van a vivir en él. Eso es lo que no estamos haciendo y lo que esta democracia no está haciendo. Ahora, Katz, a ver, uno podría decir, en diciembre, en el 1983, 30 de octubre, la elección, 10 de diciembre, asumió Alfonsín, la Argentina, independientemente si hubiese votado o no Alfonsín, la sociedad argentina pareció darse a sí misma como propósito nacional la democracia. ¿Hay algún otro momento de estos 30 años que uno diga, la Argentina se propone a sí misma, la sociedad, nosotros los argentinos nos proponemos determinado objetivo nacional en el cual estemos de acuerdo más allá de quién gobierne hoy o mañana? No, no lo creo. Me preguntaría por qué la sociedad argentina en el 83 se dio a sí misma la democracia como una voluntad y un objetivo común. Me pregunto si en el caso de que Malvinas hubiera derivado de otra forma, la democracia hubiera tenido la importancia que tuvo en aquel contexto. No, es muy difícil hacer historia contrafáctica, pero no es difícil saber qué convocatoria tuvo la dictadura cuando supo interpelar sentimientos extendidos en el país. Entonces, aquello sin duda fue cierto, ese sentimiento y esa voluntad existieron. ¿Con qué fortaleza y con qué capacidad de las clases dirigentes de construir sobre aquello y no de apropiarse de los beneficios que esa voluntad democrática les concedía para convertir el país en un país de feudos y de archipiélagos en los que la pobreza se instala como un elemento duro que no se puede desarmar, en el que la corrupción es la práctica más habitual de quienes aspiran a posiciones de poder, en el que el prebendarismo es la conducta empresaria más extendida, en el que, quiero decir, todas estas preguntas son las que hay que hacer. Nuestra democracia es muy precaria. Guillermo O'Donnell, que fue uno de los más grandes científicos sociales argentinos, vivió muchos años afuera, pero él estableció una distinción en un trabajo que hizo sobre Brasil, pero porque era su material empírico en ese momento, una distinción que fue muy importante y es la distinción entre un régimen democrático y un Estado democrático. El régimen democrático es aquel que repite la gestualidad de la elección de gobernantes. El Estado democrático es el que garantiza la equidad en la seguridad y en el acceso a bienes públicos. En estos días yo oí a mucha gente, y verdaderamente a mucha gente, preguntarse por qué vive aquí. Y yo creo que la gente que puede hacerse esta pregunta, porque mucha gente no puede hacerse esa pregunta, claro. La gente que puede hacerse esa pregunta la hace por razones, lo hace por razones privadas y no por razones públicas. No tenemos ganas de vivir aquí por razones públicas. No hay razones públicas que nos entusiasmen a la vida común en este suelo. Hay razones privadas. Los afectos, el trabajo, los activos, el idioma, la historia. Digo, pues son razones privadas. Ahora, ¿qué razón pública nos convoca? No a la armonía, no hay armonía. A una idea de futuro en el que podamos discutir para que algo sea mejor que el presente. Eso está ausente de nuestro espacio de conversación. Usted, lo último, por lo menos yo, digo, usted no visualizó, como decía Julio, la esperanza del 83. ¿Usted no visualizó que la post-crisis en algún momento pareció ser una oportunidad de reconstrucción? Hace 10 años, digo. La post-crisis de 2001. Claro. Sí. No, de ningún modo. De ningún modo. Yo creo que la idea del aprendizaje colectivo es una idea precaria desde el punto de vista de la posibilidad que tenemos de confirmar que eso ocurre. Yo no sé si hay aprendizajes colectivos. Hay construcciones comunes sobre prácticas concretas. Si no, no estaríamos de nuevo con un 30% de inflación. Es inconcebible que Argentina hoy tenga 30 y que el año próximo vaya a tener 45 o lo que fuere. Quiero decir, es una prueba. La violencia de estos días, después de episodios reiterados cada año de violencia pública, la indiferencia de los sectores dirigentes de la política y de lo que no es la política, no hay una voz
no hay un conjunto de voces públicas que estén hablando. Ni el gobierno, ni la oposición, ni los empresarios, ni la... voces que hablen con claridad y que se hagan sentir. No hay. ¿Dónde está ese aprendizaje? El 2001 fue terrible, pero no había ninguna razón para pensar que íbamos a aprender de eso. Lo que hay que hacer es hablar con claridad, poner ideas en la mesa, convocar a la discusión sobre esas ideas, aceptar los conflictos como una forma de resolver las dificultades y tratar de ir avanzando cada día. Pero la experiencia traumática no nos enseña. No nos enseña. Gracias, Katz. Gracias, muy ustedes, amable. Al contrario. Nosotros de acá lo que vamos a hacer ahora es repartir siempre. premios para todos y todas. Director, si llega a tener de casualidad una medalla de oro, vaya poniéndola que nosotros nos acomodamos.